Amigas y amigos de Habitante, bienvenidos a su podcast de esta semana. Y esta semana queremos hablar de lo que dijo la Asamblea General de Naciones Unidas cuando proclamó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación. Es importante que no dejemos pasar por alto este día que precisamente en esta semana se conmemoró. Y bueno, hay que recordarlo porque el 1 de marzo es el día en que todos debemos de tener muy presente que a la gente no se le debe discriminar ni por su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidades o origen étnico, orientación sexual o lengua, o por ningún motivo debemos de discriminar a nadie. Debemos ser siempre muy respetuosos, dar un trato humano a todas las personas. Y bueno, eso es lo que queremos recordar en este podcast de esta semana. Como siempre, me da mucho gusto darle la bienvenida a mi amiga Habitante. ¿Qué tal, amiga? Hola, ¿qué tal, amigo y amigos los que nos acompañan hoy en este podcast de Habitante? Bienvenidos una semana más. Un gustazo, como siempre, saludarlos. Y el tema que traemos el día de hoy, pues nos interesa a todos, ¿no? Nos interesa a todos porque la discriminación es un problema, es una situación que diariamente podemos nosotros experimentar, y no solamente experimentar, también podemos nosotros ser esa fuente de discriminación para otra persona, a veces sin darnos cuenta y a veces con conciencia, pero por eso es importante que lo platiquemos, porque la mayoría de las veces tal vez lo podemos hacer sin habernos dado cuenta de que estamos discriminando a alguien, ya sea por su color de piel, su estatus social, su nivel socioeconómico, por su etnia, por su idioma, por su color de cabello, incluso por su orientación sexual y también incluso por alguna enfermedad, ¿no? Y también podemos discriminar a alguien por alguna discapacidad. Y bueno, primero creo que sería importante que definamos, pues, qué es la discriminación, ¿no? Y la discriminación es un término que hemos ido escuchando cada vez más porque, pues, se ha hablado muchísimo más en los medios sobre qué es, ¿no? Se le ha dado más voz, lo cual me parece increíble porque es la única manera en la cual nosotros nos demos cuenta y podamos cambiar las cosas. Y bueno, la discriminación se entiende como, y bueno, se define como el trato diferente y perjudicial que se le da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etcétera. Es decir, es tratar mal a una persona solamente por sus características físicas, ideas, pensamientos o incluso orientación sexual o por su estilo de vida. Y la discriminación se entiende pues no solamente un maltrato con malas palabras o con violencia física o psicológica, sino también puede ocurrir en el ámbito laboral, negándole algún puesto a alguna persona, negándole alguna entrevista de trabajo o incluso en nuestro círculo social, negándole la entrada a una persona a algún lugar, etcétera. Así es, hay que recordar que la discriminación, por definición, hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. Es muy sencillo, siempre lo hemos platicado aquí en este podcast, no hagamos lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros o a un familiar nuestro. Yo creo que es muy fácil saber respetar a todos sin importar su origen, su condición, su sexo, su edad, su orientación sexual. Es muy fácil respetar a todo ser humano. No caigamos en la discriminación porque realmente está muy mal visto que esto ocurra. Hace unos días platicábamos aquí precisamente de cómo a un artista la discriminaban, ¿no? A Yuridia la discriminaban por temas de obesidad, según ellos, y eso nos habla, ¿no? De qué tan, desgraciadamente, qué tan normalizado llegó a estar este tema de la discriminación en medios de comunicación y en la sociedad en general, pero debemos ya poner un alto. Por eso es que la Asamblea General de Naciones Unidas ha proclamado este 1 de marzo y todos los 1 de marzo como Día para la Cero Discriminación.
porque hay que recordar que la discriminación no solo afecta a individuos o grupos de personas, sino que hace daño a todos en general. Y un ejemplo, limitar el acceso a la educación de las niñas y las mujeres no solo les perjudica a ellas, sino que además evita que las sociedades se beneficien de esa fuente de talento y conocimientos tan amplio que son las mujeres. Y en muchas sociedades, por desgracia, esto está ocurriendo hoy en día. Hay muchos lugares en el planeta en donde se limita el acceso a la educación a las mujeres, a las niñas. Es una de las formas más comunes y más crueles de discriminación que vemos todavía estando en el año 2023. Todavía en este siglo XXI seguimos viendo ese tipo de discriminación y le hace daño no solamente a la persona discriminada, sino a toda la sociedad. Ese tipo de situaciones son las que creemos que deben de terminar y por las que promovemos este día, este 1 de marzo, como el día para la cero discriminación. Y pues no quisiéramos pues que pasara por alto la fecha, y por eso le queremos recordar a través de este podcast que pues todo el mes de marzo, ¿no?, hagamos una especial atención a esta fecha, que fue el 1 de marzo, en que se conmemoró este día para la cero discriminación. Tal y como lo comentas, creo que eso es lo fundamental a rescatar, ¿no? Que además de la discriminación afectar a la persona a la cual se le aplica, ¿no?, a la cual se le hace este maltrato, también afecta, ¿no?, a todos los demás, porque el discriminar a una persona, el negarle el acceso a algún lugar, el negarle el acceso a educación, el negarle el acceso a la información, al privilegio, al derecho, por supuesto que principalmente afecta, ¿no?, a la persona, pues valga la redundancia, afectada, a la persona víctima, pero también nos afecta a todos como sociedad, porque nos estamos privando, nos estamos negando la oportunidad de conocer el punto de vista de esa persona, de conocer todo lo que esa persona tiene para aportar, ¿no? Así que por donde lo veas nos afecta, y también pues como dices tú, no es una práctica bienvenida, ¿no? No es una práctica bienvenida. Lo vimos hace poco en el caso de unos restaurantes en la Ciudad de México, pero que es una cadena nacional, que discriminaban incluso los lugares, los asientos en los cuales la gente se podía sentar, dependiendo su color de piel y estatus socioeconómico. Qué triste eso, ¿no? Qué triste que hasta para ir a comer a algún lugar, hasta para sentarte a disfrutar una comida con tu familia, pues se fijen en esos detalles que no nos hacen a nadie ni más ni menos. Nuestro color de piel, nuestra orientación sexual, nuestro género, nuestra ideología, nuestra religión, no tendría por qué negarnos puertas, ¿no? No tendría por qué negarnos oportunidades. Y el problema no es los distintos colores o los distintos idiomas o las distintas razas, al contrario, ese es un gran beneficio, eso es un valor increíble que tenemos como sociedad, el hecho de poder convivir con muchas personas de muchos lugares del mundo, con muchas culturas, pero el problema es no las diferencias, el problema es que nosotros hagamos notar esas diferencias, que nosotros le demos valor a esas diferencias y un valor negativo. Eso es lo verdaderamente grave. Así es, y luego fíjate que también tenemos unas estadísticas que son muy preocupantes de México, de las personas que han sido discriminadas, y vemos, por ejemplo, que según la encuesta que hicieron el INEGI y el CONAPRED en coordinación con la UNAM, se vio que en la encuesta nacional sobre discriminación, en la más reciente, el 20.2% de la población de 18 años y más se declaró haber sido discriminada por algún motivo tan solo en los últimos 12 meses. Los motivos de discriminación iban desde la forma de vestir, el arreglo personal, el peso, la estatura, la edad, el color de la piel. Es lo que platicamos, no está bien esto. Es preocupante que en México haya estos casos, que un 20% de la población esté sufriendo esta discriminación. Bueno, un 20% que ellos lo reconozcan, seguramente el número es mayor, porque pues muchas veces hay gente que calla, ¿no? La discriminación, prefiere callarla, no avergonzarse de ella, y bueno, es muy grave estas cifras que nos da esta encuesta nacional sobre la discriminación, y que nos hace recordar que en México, por desgracia, es un tema muy presente, no es un asunto solo de los Estados Unidos o de otro país. En México también ocurre, y muy grave, ¿eh?
Sí, tristemente México es uno de los países en donde pues más racismo y clasismo se vive, ¿no? En la población. Tal vez si tú de momento piensas que no existe la discriminación, que es un cuento chino, es posiblemente porque formes parte del grupo de personas privilegiadas por tal vez su color de piel, su estatus socioeconómico, su religión, su idioma, y tal vez por eso es que tú pienses que no, la discriminación no existe porque a mí nunca me ha pasado. Tal vez puede que estés pensando eso en este momento, pero también voltea a ver tú a qué grupo tal vez perteneces que no sufre discriminación. Generalmente la discriminación la sufren las personas con un color de piel oscuro. Eso se ha visto incluso a lo largo de la historia de la humanidad, como el color de piel oscuro ha sido catalogado como algo negativo, como algo sucio, como algo inferior, ¿no? Y no es así. El valor de la persona, ni la inteligencia, ni su capacidad se basa en su color de piel, ni en su color de cabello, ni en el idioma que habla, ni en la población en la que está. Después lo vemos mucho en México, ¿no? Que utilizamos el término, ay, es un indio, o ay, es bien indígena, para decir que alguien no sabe leer, no sabe escribir, que es, vaya, sinónimo como de tonto o de no preparado. Eso es discriminación, ¿no? Decirle a alguien, ay, estás bien prieto y por eso no te dan trabajo. Ay, no, es que estás prieto, por eso estás feo. Eso es discriminación. Asociar el color de piel oscuro, moreno, con algo negativo, con no tener éxito, con no tener dinero. Por ejemplo, ir a algún restaurante, a alguna tienda y que tú por tu color de piel no te dejen entrar porque piensan que no tienes educación o que no tienes dinero. Eso es discriminación, porque estás asociando algo que nada que ver, un nivel socioeconómico, un ingreso, una capacidad mental con un color de piel. Eso es discriminación. Entonces, si tú en este momento que estás escuchando esto piensas que la discriminación no existe porque a ti no te ha pasado, es posible que tú estés en este grupo privilegiado de personas, que es las personas de color claro, de color blanco. Generalmente son las personas a las que menos se le discrimina. Y entonces, si tú piensas que la discriminación no existe, pues tal vez ponte a pensar, tal vez no existe para ti, pero para las demás personas, ¿qué tal? ¿Y tú qué tanto eres un factor importante en seguir perpetuando esta discriminación? ¿Tú qué tanto utilizas expresiones discriminatorias? ¿Tú qué tanto juzgas a las personas por su religión, por su color de piel, por su identidad, por su género, por sus preferencias sexuales? Tú cuando dices, esa persona es gay, seguramente debe ser tonta, o debe ser súper borracha, o debe ser súper drogadicta. Eso es discriminación. Una persona, no importa su color de piel, estatus, como ya lo dijimos, religión, no es una determinante para decir si una persona es inteligente o no, preparada o no, valiosa o no. Todos valemos por igual, seamos del color que seamos y hablemos el idioma que hablemos. Y yo creo que es muy positivo, ¿no? Que meses como el de marzo, en que se dio esta fecha del Día de la No Discriminación, el día 1, pues bueno, sea un mes en el que nos dediquemos a concientizarnos más del tema, lo platiquemos con familia y amigos y pues juntos podamos superar estos problemas de discriminación que hay en nuestro país. Ustedes, habitantes, háganos llegar su comentario sobre qué experiencia tienen con el tema de la discriminación, si han visto que ocurra en su comunidad, si la han sufrido y Dios no quiera, si en algún momento la cometieron por algún error, por lo que sea, y hoy se arrepienten, platíquenos sobre este tema, sobre la experiencia que tienen, y pues ya saben que en Habitantes siempre tienen las puertas abiertas para dialogar de este y otros asuntos y para que juntos busquemos soluciones a problemas comunes, como es este tema de la discriminación. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de este podcast. Como siempre, amiga, agradeciendo tu participación y que pues desde luego que juntos platiquemos de estos temas tan importantes para nuestras comunidades y podamos buscar soluciones. Háganos llegar sus comentarios, ya saben, estamos en Facebook como Habitante y Caminante también. Nos encuentran en Twitter, en Instagram, en YouTube. Hay 1000 maneras de comunicarse a Habitante y de hacer escuchar su voz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, yo también coincido en que estaría increíble escucharlos, que nos cuenten. ¿A ustedes les ha pasado, han sido discriminados alguna vez? ¿O ustedes sin querer también han sido pues las personas que discriminan? Y sobre todo cuéntenos, después de haber escuchado este podcast, qué es lo que se motivan a hacer para justo evitar caer en estas prácticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos por ahí, ya saben, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y pueden escuchar este podcast en Spotify y Apple Music. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.